Hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera, reciban todos ustedes un cordial saludo de parte de mi esposa y quien les habla yo. Espero que se encuentren todos bien, que tengamos una grata mañana. Queremos compartir nuestro sentir en este periodo en que todas las familias hemos sido impactados con los acontecimientos inesperados que han sucedido en nuestro país. Me refiero a la crisis social y a la pandemia, entre otros. Como iglesia hemos sido bendecidos porque las familias nos hemos unido en torno a la palabra del Señor cada domingo. Damos gracias a Dios por aquellos hermanos que están trabajando intensamente semana a semana para que la palabra del Señor llegue a todos los hogares de nuestra iglesia. Nosotros somos uno de los privilegiados con todo esto y le damos las infinitas gracias a todos estos hermanos que trabajan arduamente para que el día domingo y no solo el día domingo, sino que también hay otras actividades se puedan realizar y podamos compartir entre los hermanos la palabra del Señor, que es lo más importante. Esto nos ha fortalecido espiritualmente en este año que ha sido tan difícil. Para nosotros como familia este ha sido un año especial, ya que hemos vivido diferentes situaciones, afortunadas, muy afortunadas algunas y difíciles otras. Pero el Señor nos ha fortalecido siempre. Con la ayuda del Señor siempre nosotros los cristianos salimos adelante, a como dé lugar. Hemos llegado a tener un hogar convertido en oficina y en colegio. La vida cambió. Atención de enfermos también, como fue el caso de mi madre y de mi hermana, que son de una edad avanzada, y hemos tenido que cuidarla también a ella. Y más aún, Margarita se accidentó también y se dañó una mano y tuvo que ser operada también. Esto también le afectó bastante para poder realizar sus actividades cotidianas del hogar. Pero con la ayuda del Señor y de la familia hemos ido saliendo adelante. El Señor nos sorprendió con otro acontecimiento también. Estábamos hacía tiempo a la espera del matrimonio de nuestro hijo menor. No había hora en el registro civil. Afortunadamente en octubre se consiguió una hora en el registro civil y se pudo concretar este matrimonio en la ciudad de Viña del Mar. No fue fácil llegar a Viña del Mar y permanecer allá, puesto que en ese periodo había cuarentena en Viña del Mar. Pero gracias al Señor que hemos podido acompañar a nuestro hijo menor allá y a nuestra nuera. También últimamente hemos recibido una grata sorpresa para toda la familia. Vamos a ser abuelos por segunda vez. Daniela está esperando un bebé, su primer hijo, su primer bebé. Así que roguemos al Señor para que este embarazo vaya bien y este bebito o bebita nazca sin dificultades. Actualmente nosotros, Margarita y yo, estamos en un periodo de disfrutando de nuestro hogar, de tranquilidad, puesto que ambos ya estamos jubilados ya y estamos disfrutando este hogar que el Señor nos entregó. Así es que un grato saludo para todos mis hermanos en la fe y que sigamos adelante como familia y como iglesia. Como ven hermanos, el Señor no nos abandona, no abandona a ninguno de sus hijos. Él nos guía y nos conduce por sendas de paz, aún en medio de la tormenta. Quiero hacer saber, además de un saludo a toda mi congregación, mis hermanos, lo importante que es estar tomados siempre a la mano al Señor para hacer luz en todo momento. Nosotros pasamos todo tipo de situaciones, pero siempre confiando en Él y en estas situaciones difíciles se tornaron fáciles, llevaderas, y la confianza en Dios nos enalteció siempre. Es por eso que debemos estar siempre con las armas de la fe, que lo es la palabra del Señor, que nos fortalece, nos guía, nos alumbra, y la oración, donde nosotros podemos estar compartiendo con nuestro Dios todo nuestro sentir. Y es por eso que quiero compartirles a ustedes unos versículos del Salmo 4, versículo 1, del 4 al 5. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia,
tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí, oye mi oración. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. A medida que el Señor nos afirma, nos fortalece, podemos ofrecer estos sacrificios de justicia, que es entregando también un aliento a nuestras familias, a nuestros hermanos y a toda aquella persona que vemos angustiada, porque debemos ser luz y sobre todo un sacrificio de justicia, llevando la palabra de Dios, que obedeciendo lo que Él nos dijo, compartir el Evangelio a toda criatura. Que Dios les bendiga, hermanos, y ha sido muy lindo podernos comunicar con ustedes y saludarles. Que el Señor les bendiga en este día y los días que Él nos dé de vida y salud. Gracias. Adiós. One, two, three, four. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz.
de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te alabo por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te alabo por lo que hiciste en mí. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy, tú eres mi todo y yo te adoraré. De un arco iris estás vestido, tu voz resuena
Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuente inagotable, tu misterio glorioso es. Cristo, tu nombre es grande, fuente inagotable, tu misterio glorioso es. Cristo, tu nombre es grande, fuente inagotable, tu misterio glorioso es. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios diciendo: Amén. La bendición y la gloria, y la sabiduría y la acción de gracias, y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Hola niños y niñas de la IBBC. Los invitamos a poner mucha atención a lo que viene a continuación, ya que fue pensado y creado exclusivamente para ustedes. Y padres, les recordamos que en nuestro Instagram y página web encontrarán material exclusivo para sus hijos. No se lo pierdan. Bienvenidos a IBBC Kids. El día de hoy vamos a hablar sobre los animales. Los animales son hermosos, ¿verdad? Hay algunos muy suavecitos y muy tiernos.
Hay otros que son un poco extraños y nos pueden dar miedo. También hay animalitos que son mascotas y otros que son animales salvajes. Todos ellos fueron creados por Dios con un propósito. En el libro de Génesis capítulo 1 podemos ver cómo el Señor creó primero a los peces, luego a las aves, para terminar con los animales terrestres. Y en el verso 6, el Señor formó al hombre a su imagen y semejanza, y le dio la tarea de cuidar a los animales y ponerles nombre. En el Antiguo Testamento se escribieron leyes sobre cómo cuidar a los animales. Deuteronomio 25:4 dice: no pondrás bozal al buey cuando trillare. Esto quiere decir, déjalo comer mientras trabaja. Y Proverbios 27:23 dice: conoce bien la condición de tus rebaños y presta atención a tu ganado. Si tenemos animalitos a cargo, debemos cuidarlos. Debemos darle su comida cuando corresponde y velar por su bien. El Señor también usó a los animales para darnos ejemplo de cómo Él nos cuida. Veamos Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros. Vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? En la Biblia encontramos animales famosos. Veamos algunos. La burra de Balaam, que sale en Números 22, habló. El gran pez que escupió a Jonás en Jonás 1 y 2. Los animales del pesebre en Lucas 2. Ellos fueron los primeros en ver nacer al Salvador. Y el burrito que llevó a Jesús en sus lomos en Marcos 11. También, todos los animales le pertenecen a Dios y daremos cuenta de ellos. El Señor dijo: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Proverbios 50 del 10 al 11. Y por último, Proverbios 12:10. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Como niños que aman y temen a Dios, debemos cuidar de los animalitos y demostrar que obedecemos a nuestro Dios. ¡Hasta la próxima! Las ofrendas y los diezmos siguen siendo a través de depósitos y transferencias en línea, y para ello tenemos un sistema de códigos que nos ayudan a diferenciar cuál es la naturaleza de cada ofrenda. Por ejemplo, si corresponde al diezmo, misiones u otro ítem específico. Si tienes alguna duda, contáctanos y estaremos felices de ayudarte. El grupo de jóvenes de nuestra iglesia está funcionando a través de reuniones virtuales todos los días lunes y viernes. A lo largo de la pandemia, estas reuniones han sido de mucha bendición para ellos, pues los ha unido, animado y sobre todo guiado en el constante estudio de la palabra. Si quieres participar, contáctate con nosotros para conocerte y hacerte llegar el link de las reuniones. Todos los jueves son jueves de oración. A las 20:30 horas nos reunimos como iglesia para orar los unos por los otros. Ha sido realmente una tremenda bendición porque esta práctica no solo nos ha traído respuestas rápidas y precisas a las peticiones en sí mismas, sino que también nos ha hecho crecer en amor y cuidado entre nosotros. El grupo de juveniles se reúne todos los días martes en la tarde. Allí no solo han aprendido de la Biblia, sino también han podido conocer a hermanos de la congregación que han participado, enseñado y respondido las preguntas que ellos mismos han hecho sobre los temas que les interesan. Si quieres más información, puedes escribirnos y te contactaremos con las encargadas. El día miércoles es el día de la semana en que se libera un capítulo de podcast en nuestro canal de Spotify. Estos son estudios de audio breves en los que se nos invita a reflexionar en diferentes temas bíblicos de interés. Son un excelente material para escuchar durante la semana y enriquecer nuestro estudio personal de la Biblia. Nuestra iglesia está muy activa toda la semana, aun cuando tenemos que hacerlo de manera online. Por lo mismo, te invitamos a estar atento a nuestras redes sociales, porque a través de ellas avisamos y recordamos eventos, reuniones especiales y además compartimos reflexiones bíblicas que nos edifican a nosotros y que pueden ser fácilmente compartidas con otros. El día domingo tenemos nuestro culto en línea, el cual puedes ver a las 11 de la mañana en nuestro canal de YouTube, pero además
tenemos una junta virtual vía Zoom luego de que termina la reunión. Nos encanta vernos en vivo, saludarnos, compartir peticiones de oración y acciones de gracias y ponernos al día de las últimas cosas que nos han pasado. Te invitamos a participar de este tiempo y vivir ese compañerismo que nos caracteriza. Muy buenos días, hermanos, sean muy bienvenidos a un nuevo culto dominical de la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera. Y hemos continuado y vamos a seguir estudiando la epístola de Pablo a los Filipenses. Y ya estamos llegando al final de nuestra carta, estamos ya en los últimos versículos de esta epístola. Y quisiera, antes de comenzar el día de hoy, donde vamos a estar estudiando los versículos 14 al 17, quisiera que pudiéramos hacer un resumen de lo que vimos la semana pasada. Porque la semana pasada Pablo manifestó su agradecimiento a Dios hacia los filipenses, ya que ellos llegaron a ser una extensión de Dios, de la fidelidad de Dios hacia Pablo. Y es así que la semana pasada estuvimos viendo cómo es que la iglesia se convierte en una extensión de la fidelidad de Dios hacia sus hermanos. Y los filipenses habían revivido su cuidado por Pablo, ya que se les había dado la oportunidad. Pablo estaba encarcelado en Roma, ellos se enteraron de la situación del apóstol, le enviaron a Epafrodito con una ofrenda, y fue ahí que Pablo entiende y reconoce la situación en la que se encuentran los filipenses y también decide enviar una carta de agradecimiento hacia los hermanos de Filipos. Es de esta manera cómo es que la iglesia manifiesta su fidelidad de Dios hacia Pablo, cuidándolo en momentos y circunstancias de dificultad, en momentos difíciles. Es como entonces la iglesia se convierte y llega a ser un espacio, un lugar donde somos usados por gracia, donde hemos entendido que nuestro perdón y la salvación ha llegado por gracia, y es entonces que nosotros aprendemos a dar de lo nuestro, a dar de nuestro tiempo, de nuestras ofrendas, de aquello que el hermano necesita solo por gracia. Y la semana pasada mencionamos que en estos últimos 13 versículos de la carta de los Filipenses, Pablo va a mencionar y va a mostrar a la iglesia en 3 facetas diferentes. La semana pasada, como ya hemos dicho, hablamos de la iglesia y la fidelidad de Dios. El día de hoy vamos a hablar de cómo la iglesia sirve a Dios, la iglesia como medio de servicio de Dios. Y la próxima semana vamos a hablar de la iglesia como la gloria de Dios. Así que le pido que me acompañe y vamos a leer Filipenses capítulo 4, del versículo 14 al 17. Dice: sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo mi aflicción, y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos, porque aún a Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Acompáñenme a orar. Señor, queremos ir ante ti en oración para dejar este tiempo, Señor, de la exposición bíblica en tus manos. Queremos que tú seas guiándonos por medio de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos vaya dando el entendimiento de ella, que podamos ir siendo transformados por medio de tu palabra, por medio de la obra de tu Espíritu Santo, y que al finalizar también este servicio podamos conocerte un poco más, podamos amar la santidad un poco más y podamos amar a tu iglesia más de lo que la amábamos hoy en la mañana, Señor. Queremos pedirte que nos ayudes, Señor, a seguir poniendo nuestra mente en ti, a que tú vayas formando nuestra mente, que vayas formando nuestros pensamientos, que nos ayudes a tener una cosmovisión bíblica, una cosmovisión cristocéntrica, en la que tu Hijo, Señor, sea el centro de cada uno de nuestros actos, en la que tu Hijo sea el centro, Señor, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de sentir. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, por medio de tu palabra, que tú nos dirijas y que todo lo que hagamos sea para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a estar viendo algunos aspectos de la iglesia como servicio de Dios. Y lo primero que creo que veamos es que el servicio de los creyentes suple la necesidad de los santos. El servicio que usted puede entregar a otro, lo que va a hacer es suplir la necesidad de los santos. Y el versículo 14 dice de la siguiente manera: sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Y tenemos que recordar que uno de los motivos por cual Pablo escribió esta carta fue agradecimiento.
acción de gracias por la ofrenda que los filipenses habían enviado. Y este segmento, desde el versículo 10 del capítulo 4, comienza Pablo dando y recordando nuevamente esta acción de gracias. Y el versículo 10 del capítulo 4 dice: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. Y ya hemos hablado cómo es que Pablo entiende que su gozo, si bien proviene de Dios y no de la ofrenda en sí mismo, él quiere manifestar a los hermanos, a los filipenses, que la ofrenda sí fue de beneficio para él, que la ofrenda sí fue un agrado para él. Sin embargo, lo que a él más le interesa, más que la ofrenda en sí, son los filipenses. Él lo que está viendo detrás de esa ofrenda es que el carácter de Cristo se está formando en ellos, y ese carácter de Cristo, que según el capítulo 2 de Filipenses, llegó al Señor Jesucristo a humillarse hasta lo sumo, llegó hasta entregarse hasta el final, tomando forma de siervo, y en esa condición de siervo se humilló. Es lo mismo que Pablo está viendo en los filipenses, cómo es que ellos están aprendiendo a imitar a Cristo en su humillación. Así que Pablo va a ser muy cuidadoso en sus palabras, ya que no quiere ser mal interpretado. Pablo no quiere que los filipenses piensen que él está menospreciando la ofrenda que ellos le enviaron. No, en ningún caso él pretende eso. Pablo es enfático por lo mismo al decir que se alegró grandemente, que él se alegra grandemente en el Señor al ver el cuidado que había revivido por parte de los filipenses hacia él. Pablo está agradecido con los filipenses, ya que esta ofrenda no solo suple sus necesidades, sino que ha servido para la propagación del Evangelio. Y es así como comenzó el capítulo 1 y el versículo 5. Pablo dijo: por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y Pablo empieza a dar gracias desde el primer capítulo, porque la ofrenda que ellos enviaron sirvió para la propagación del Evangelio. Y me gusta mucho el versículo 14, porque dice: sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo mi aflicción, pero me gusta cómo lo traduce la versión de la Biblia, La Palabra. Esta traducción bíblica dice: con todo, es hermoso que se haya solidarizado conmigo en momentos de aflicción. Y esta ofrenda no solo fue enviada en el momento oportuno, sino que fue un acto que honraba a Pablo en su más alto grado. Le daba honra al apóstol. Es así que se puede catalogar o traducir como un acto hermoso. Esa preocupación de los filipenses hacia Pablo fue un acto de hermosura. Reflejaba esta hermosura, esta preocupación. Y entendiendo hermosura como aquello que posee buenas intenciones y cualidades morales buenas. O sea, no había ninguna doble intención detrás de los filipenses, sino que ellos realmente querían ayudar a las necesidades de Pablo. No querían que Pablo les devolviera un halago, no querían que Pablo estuviera nuevamente con ellos, simplemente ellos querían ayudar. Era una buena intención, una sola intención, y en sí poseía estas cualidades morales positivas. Por eso es que se habla de un acto de hermosura. Los filipenses fueron nobles, fueron leales en su cuidado hacia el apóstol. Así que Pablo se siente honrado por este acto de bondad hacia él, se siente honrado, y creo que cada uno de nosotros hemos sentido esta satisfacción cuando algunos de los hermanos se han preocupado por nosotros a tiempo, cuando han querido suplir alguna de nuestras necesidades, y uno dice: ¿por qué hace esto? Y ve que no hay ninguna doble intención detrás. Uno se siente honrado, siente que realmente el hermano lo que está haciendo es reflejar al Señor Jesucristo en ese acto de preocupación. Y es lo que Pablo quiere hacer, es cuando uno quiere decir: muchas gracias por la preocupación, te quiero dar un abrazo, quiero expresar todo lo que siento por lo que has hecho por mí. Y es lo que Pablo está haciendo en este momento. Está recordando a los filipenses que su ofrenda llegó en el momento oportuno y que él entiende que no había doble intención de parte de ellos. Y Pablo expresa este sentir, y un sentir que refleja esta hermosura de un creyente regenerado. Realmente es un creyente que ha renacido en el Espíritu, un creyente que ahora tiene una vida nueva, el que puede realizar esta acción. Solo un creyente que ahora posee un corazón renovado para poder reflejar a Cristo es aquel que puede entregar una ofrenda o puede entregar de su tiempo y puede llegar a ser un acto hermoso, porque lo que está reflejando es al Señor Jesucristo. Y es lo que Pablo quiere hacer. Les está diciendo: ¿saben qué? Ustedes en este nuevo nacimiento lo que están haciendo es manifestar las bendiciones de la era venidera en este tiempo. Aquello por lo que nosotros ponemos nuestra esperanza de poder estar en la presencia del Señor, ustedes llegan a ser ese reflejo de Cristo y me permiten ver lo que nos espera en la esperanza futura. Eso es lo que quiere mostrar Pablo. Su servicio
manifiesta una iglesia esperanzada en el Señor, manifiesta la santidad de Dios. Y es en este estado de satisfacción y agradecimiento que se vuelve más bello aún, más hermoso aún, cuando llega en un momento de aflicción. Y Pablo les dice, llegó esta ofrenda en un momento de aflicción. O sea, lo necesitaba, realmente lo necesitaba. No sé si a usted le ha pasado alguna vez que tiene una necesidad y no le cuenta a nadie, sino que va ahora y sin saber, Dios envía un hermano con lo que usted necesitaba. Golpea la puerta y llega exactamente lo que usted necesita. Eso es lo que Pablo hizo. Pablo está en necesidad, ora al Señor y la respuesta de Dios fue Epafrodito, con un mensaje y con una ofrenda de parte de los filipenses. Y ese momento es un momento de satisfacción, de decir, Dios está cuidando a su pueblo. Pero hay algo que es mucho más agradable que un servicio en un momento de aflicción. Y algo más agradable que eso es un servicio continuo. Cuando usted tiene un servicio continuo por parte de la iglesia o cuando usted sirve continuamente a algún hermano de la iglesia. Y esto solamente se logra, el servicio continuo solamente se logra cuando el servicio se vuelve parte cotidiana de la vida de un creyente. Y es exactamente eso lo que va a mostrar Pablo en los versículos 15 al 16. Pablo va a hablar de cómo el servicio llega a ser parte de la vida de un creyente. El servicio ya no es una opción, sino que ya es parte de mi vida. Tengo que hacerlo. El Señor Jesucristo, cuando está lavando los pies a sus discípulos en Juan 13, Él dice que si hacen esto, si sirven como Él, van a ser felices. Y es esto lo que Pablo quiere decir. Realmente ya el servicio es parte esencial para que nosotros podamos ser felices. Es cuando usted va a la iglesia o cuando sirve a algún hermano y siente ese gozo y esa alegría que no siente en otro momento. Es eso lo que Pablo está hablando. Es exactamente de este tipo de servicio el que el Señor está expresando por medio de Pablo. Y el versículo 15 dice, y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Versículo 16, porque aún a Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. Y Pablo les recuerda continuamente a los filipenses que esta no es la única vez que ellos le envían una ofrenda a Pablo, sino que ellos ya lo habían hecho en reiteradas ocasiones, en múltiples ocasiones. Y Pablo se los quiere hacer notar. Y les dice, desde el comienzo de mi predicación en el Evangelio, ustedes estuvieron allí. Desde que comencé a servir al Señor, ustedes estaban ahí apoyándome. Y me gusta como lo dice William Hendrickson en su comentario, porque respecto a este recordatorio que hace Pablo a los filipenses, Hendrickson dice lo siguiente. Pablo recuerda algo que tanto los filipenses como él sabían muy bien, a saber, que cuando la iglesia de Filipos estaba en sus comienzos, recién fundada, hace 10 años por lo menos, entonces ya en aquellos primeros días de la proclamación del Evangelio en aquella región, ellos y solamente ellos habían compartido con él en cuestión de dar y recibir. Es decir, una cuenta en la que los filipenses eran los donantes y Pablo era el receptor. Los filipenses, podríamos decir en tiempo moderno, eran la iglesia que apoyaba financieramente a Pablo. Fue la primera iglesia que aportaba económicamente a Pablo para que él se dedicara a tiempo completo a la labor misionera. Esto eran los filipenses. Hacían un donativo continuo para que Pablo pudiera dedicarse al servicio al Señor. Y Dios utilizó exactamente a los filipenses para sustentar a Pablo, quien llegó a ser, según la historia y según los historiadores, el misionero más importante de la historia de la iglesia después del Señor Jesucristo. Entonces Pablo ahora puede sustentarse económicamente para poder servir tiempo completo a la iglesia del Señor. Y esto es muy importante por 3 razones. Lo que está diciendo Pablo acá a los filipenses es importante por 3 razones. Primero, Dios usa iglesias locales para expandir la iglesia universal. Dios va a usar iglesias locales como la Iglesia Bíblica Bautista de Cordillera para expandir su iglesia universal, esta iglesia que se encuentra en todo el mundo. Y son las iglesias locales las que van a levantar pastores y misioneros y los van a capacitar en la vida cotidiana de la iglesia para que aprendan a ser iglesia. Es la iglesia donde los ministros de Dios aprenden a amar a los hermanos, aprenden a ofrendar, aprenden a dirigir un matrimonio, a realizar un velorio, a predicar el evangelio, preparar un estudio bíblico, ver al mundo desde una cosmovisión cristocéntrica. Es la iglesia. La iglesia es el campo de entrenamiento para que un misionero y un pastor salga a abrir una nueva obra. Es la iglesia la que enseña cómo se dirige o se establece una iglesia. No es otra institución,
Es la iglesia la que enseña cómo se hace iglesia. Es la iglesia la que enseña la consejería bíblica, no una clínica. Es la iglesia la que lo enseña. Por tanto, es la iglesia la que reconoce, capacita, envía y sustenta a aquellos hombres y mujeres que sueñan con servir a Dios en sus propósitos globales. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo es muy importante. Reconoce que Dios ocupa iglesias locales para expandir el reino de Dios. Y es esto lo que hicieron los filipenses con Pablo. Fue una iglesia local que ayudó e impulsó a Pablo en su sustento para que el reino de Dios avanzara. Otro punto importante, primera razón, es que Dios usa iglesias locales para expandir la iglesia universal. Segunda razón, ofrendar continuamente a un misionero permite que estos puedan ocuparse 100% en la obra de la iglesia. Y recuerdo una vez estaba conversando con un misionero acá en la iglesia, un misionero de Estados Unidos, y él me comentaba que se dedican un año completo, cuando ellos deciden salir de misiones a algún lugar, hacen un recorrido durante un año por diversas iglesias para levantar sustento. Presentan el ministerio durante un año en distintos lugares, levantan el sustento, no por un año, sino para 3 años. Y la iglesia no los deja salir si es que no tienen el sustento por 3 años. Y yo le pregunté, le dije, oye, pero es mucho 3 años, ¿por qué no por el primer año y después siguen levantando? Y la respuesta de él me llamó la atención porque él dijo, si yo dedico un año en levantar ofrendas para 3 años, lo que hago es que desde el momento que llego al campo misionero, me dedico 3 años sin pensar en nada más que solo servir al Señor. Entonces ellos dedican este primer año para levantar ofrendas y luego tienen 3 años de continuo para enfocarse solamente en la obra misionera. Nada más. Y esa es una forma muy interesante de ver las misiones. Y realmente las iglesias en Norteamérica y la iglesia europea han entendido la universalidad de la iglesia, porque ellos ofrendan a misioneros sin importar que sean solo de su iglesia local. Y esto me gusta mucho porque los misioneros que ellos aportan, por lo general las iglesias en Norteamérica y en Europa, lo que hacen es tener un presupuesto misionero en el que los hermanos de la iglesia ofrendan a ese fondo y la iglesia tiene una cantidad de misioneros específicos a los que apoya. Entonces ya no es que Juanito Pérez ofrenda a tal misionero o la hermana Tantito ofrenda a los misioneros, sino que la iglesia como tal se hace responsable de una cierta cantidad de misioneros. Hacen un presupuesto y dicen, como iglesia vamos a apoyar a 5 misioneros durante 2 años, 3 años, y nos vamos a encargar como iglesia. Y es entonces que la iglesia en sí, todo el cuerpo, se hace cargo del sustento de este misionero o de este pastor. Y esa es una forma muy buena de ver la administración de la iglesia, de ver la administración de los recursos de la iglesia. Porque ya no depende si el misionero va a poder pagar la luz a final de mes o va a poder pagar el arriendo de la casa si es que la hermana Juanita pudo tener trabajo o no, sino que él va a poder pagar las cuentas que tiene porque la iglesia le está enviando sustento y él se va a poder dedicar a la obra que el Señor le encomendó. Así que la iglesia local, cuando se enfoca en la iglesia universal, puede ayudar a que el reino de Dios se expanda. Y nosotros podemos ser parte de estas múltiples iglesias locales que Dios ha dejado para que el Evangelio llegue a aquellos lugares que aún no se ha predicado el Evangelio o a aquellos lugares donde aún no hay una iglesia con una sana doctrina. Es por eso que lo que Pablo está diciendo acá es muy interesante. Ahora, veamos esto mismo en la vida de Pablo. Veamos esto mismo en la vida de Pablo y de los filipenses. En Hechos 16, cuando comenzamos este estudio de Filipenses, hablábamos de que en Hechos 16 se ve el inicio de la iglesia de los filipenses, cuando llega el equipo misionero. Y mire lo que dice el versículo 11 y el 15 de Hechos 16 y cómo es que comienza la obra misionera en los Filipos. Dice Hechos 16, 11 al 15. Así que, zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Matrocia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Y en el día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella, y nos persuadió a ir. Y en Hechos 16 vemos cómo es que
comienza la obra misionera en Filipos. Luego, en Hechos 17, Pablo se va de Filipos y llega a Tesalónica. Y Hechos 17, del 1 al 3, dice lo siguiente. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Ya de Hechos 16, donde Pablo llega a Filipos, comienza la obra misionera, sale de Filipos, se va a Tesalónica y comienza otra plantación de iglesia. Y mire lo que dice Filipenses 4:16, donde estamos ahora situados. Porque aún a Tesalónica enviaste dádivas más de una vez para mis necesidades. Luego de que Pablo sale de Filipos y se va a Tesalónica, inmediatamente, la iglesia de los filipenses comienza a enviar ofrendas a Pablo. Inmediatamente empiezan a enviar estas ofrendas a Pablo para que pueda continuar con la obra misionera. De ahí al capítulo 18, cuando Pablo llega a Corintios, mire lo que sucede. Versículo 1 al 5. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Atila con Priscila su mujer, pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Fue a ellos, y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y trataba de persuadir a los judíos y a griegos. Acá está el versículo 4, se ve a Pablo aún trabajando medio tiempo, sirviendo la predicación del Evangelio y trabajando medio tiempo haciendo carpas, que era su trabajo. Pero mire lo que dice el versículo 5. Cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solamente a los judíos que Jesús era Cristo. Con las ofrendas que ya la iglesia de los Filipos comenzó a enviar a Pablo, llegó un momento en que Pablo pudo dejar su oficio y dedicarse 100% a la obra misionera. Pablo puede dedicar todo su tiempo a la proclamación del Evangelio para el avance del reino de Dios. Y es por esta razón que en la carta de los Corintios encontramos que se acusa a Pablo. ¿Por qué? Porque no trabajaba y porque solamente vivía de las ofrendas que le enviaban. Y lo acusaban diciendo que él se aprovechaba de los hermanos, que aprovechaba su condición de apóstol. Y es por eso que encontramos en 1 Corintios 9 la defensa de Pablo. Recuerden, es en Hechos 18 donde comienza la plantación de la iglesia en los Corintios, donde Pablo se dedica a tiempo completo. Y vamos a leer 1 Corintios 9, del 1 al 14, para que vean cómo tenía que defender Pablo su ministerio. Mira lo que dice. 1 Corintios 9, del 1 al 14. ¿No soy libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, por lo menos para vosotros sí lo soy. Pues vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. Mi defensa contra los que me examinan es esta. Y acá está la defensa de Pablo. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O acaso solo Bernabé y yo tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor
que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Y Pablo no recibe nada de los corintios hasta este punto para no ser estorbo. Lo están acusando de no trabajar. Lo están acusando de vivir libremente, gratuitamente, sin trabajar. Y él empieza a decir, si yo siembro lo espiritual, ¿está mal que coseche ustedes lo material? O sea, no es que no estoy haciendo un trabajo, estoy dedicándome 100% a la obra de mi Señor, y mi Señor me envió el sustento por parte de una iglesia local, de la iglesia de los filipenses. Y Pablo es aquí donde puede comenzar a dedicarse 100% a la obra misionera. ¿Por qué? Porque Dios fue fiel. Y a través del servicio de los filipenses, Dios le envió el sustento a Pablo. Así que lo que está diciendo Pablo hasta el momento es muy importante. Cuando Pablo le dice a los filipenses, si vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, en capítulo 17 de Hechos, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir. Solo ustedes tenían esta cuenta directa conmigo y me ayudaron. Sino solo vosotros, porque aún a Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. Así que tenemos estas tres características. Primero, Dios usa iglesias locales para expandir la iglesia universal. Segundo, ofrendar continuamente a un misionero permite que estos puedan ocuparse 100% en la tarea de la iglesia, de la proclamación del Evangelio. Y tercero, el servicio continuo es parte del discipulado. El servicio continuo es parte del discipulado. Y el discipulado bíblico tiene metas claras y específicas. Y nosotros estamos utilizando para el discipulado un material de Jeff Adams. Y este autor dice que en el discipulado se establecen 4 metas claras. Primero, se establece al discípulo en la palabra del Señor. Un discipulado tiene que comenzar con que el discípulo empiece a entender la Biblia, comienza a leer la Biblia. Segundo, se establece al discípulo en su relación con Dios. Que el discípulo tenga una vida de oración, una vida devocional independiente. Tercero, se establece al discípulo en el compañerismo en su iglesia, que empiece a formar relaciones con la iglesia, que empiece a amar a sus hermanos. Y cuarto, el discípulo se tiene que establecer en el servicio de su iglesia, que el discípulo tiene que servir a la iglesia. Por tanto, el servicio continuo es parte del discipulado. Y si estas metas no se establecen desde un principio, si Pablo no les enseña desde un principio a los filipenses a servir, quizás Pablo no hubiese sido sustentado en Hechos 18. Quizás hubiese pasado más tiempo hasta que Pablo hubiese tenido que dedicarse 100% a la labor misionera. O Dios hubiese utilizado otra iglesia para hacer la obra. Y los filipenses hubiesen perdido esta bendición de ser un medio de la bendición de Dios para Pablo. Así que los filipenses fueron discipulados adecuadamente y Dios los utiliza para la expansión del Evangelio de Cristo. Es así como Dios utiliza una iglesia local para expandir la iglesia universal, para sostener el ministerio de Pablo, y todo gracias a que los filipenses aprendieron en su discipulado que el servicio es un proceso continuo. Y Pablo va a concluir de la siguiente manera, en el versículo 17. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Y Pablo concluye expresando su cuidado por no ser malinterpretado. Como ya hemos visto, los corintios ya lo malinterpretaron y hablaban mal de Pablo cuando él recibía las ofrendas. Es por eso que Pablo quiere ser muy cuidadoso en sus palabras. Y voy a leer un comentario de Hendrickson que dice lo siguiente. Dice, si Pablo acepta un donativo, o si sus enemigos sospechan que así había sido, enseguida era acusado de egoísta y avaro. Mas, si por el contrario lo rechazaba, era tachado de hacer un espectáculo de su humildad. Sin embargo, no era el don, sino el dador, el verdadero objeto del interés de Pablo. Y este es el punto de Pablo. El punto de Pablo es que a él no le interesa tanto la ofrenda como le interesa en realidad quién realiza la ofrenda. A Pablo le interesa el hermano, a Pablo le interesa la iglesia de los filipenses. Y es por eso que dice, no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Y esta frase, fruto que aumente en vuestra cuenta, es una metáfora comercial que se utilizaba en la época de Pablo y que refería a lo siguiente. Se refería a que los intereses acumulados eran depositados en la cuenta de otro, no en la cuenta del propio comerciante.
¿Qué quiere decir Pablo con esto? Que al final quienes van a recibir los intereses de esta ofrenda no es él, sino son los filipenses. Quienes van a llevar el premio final de haber enviado esta ofrenda no es Pablo, sino son los filipenses. Y Dios es quien les va a retribuir por haber dado esta ofrenda a los filipenses. En palabras de Jesús, los filipenses han acumulado tesoros en el cielo y no en la tierra. Eso es lo que están haciendo. Y Pablo enseñó de esto también a los corintios. Y en 2 Corintios 9, 6 al 9 dice: por esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y Dios es fiel, y Dios es fiel, y no nos va a dejar sin lo necesario. Pablo no está buscando que los filipenses le envíen tanto como para que él pueda tener una vida llena de... una vida completamente rica con todas sus satisfacciones, con todo lo que él desea, sino que simplemente él agradece a Dios porque tiene para sus necesidades. Y él sabe que Dios no lo va a dejar sin lo necesario. Así que, finalmente, de nada sirve todo esto si no es por medio del Espíritu Santo. Todo lo que la entrega que uno pueda dar, todo lo que uno pueda ofrendar no sirve de nada si no es un fruto del Espíritu Santo. Muchos pueden ofrendar, muchos pueden ayudar al prójimo, muchos pueden hacerlo para demostrar su moralidad, pero solo la iglesia puede ofrendar para demostrar la santidad de Cristo. Solo la iglesia puede ofrendar para manifestar la gloria de Cristo. Y esta es la diferencia realmente entre el servicio cristiano y las buenas obras. Porque las buenas obras se transforman en servicio cuando un siervo de Dios las realiza. Las buenas obras se transforman en servicio cuando se realiza en el contexto de la iglesia. Las buenas obras se transforman en servicio cuando el pueblo de Dios es quien realiza estas buenas obras. Y las buenas obras toman sentido cuando el creyente entiende, como dice Efesios 2:10, que estas buenas obras fueron preparadas desde antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos en ellas. Hay muchas buenas obras que se pueden hacer, pero si no son dirigidas por el Espíritu Santo, si no son un fruto del Espíritu Santo, no dejan de ser buenas obras y no pueden pasar a ser servicio. Y lo que la iglesia desea demostrar, y lo que Pablo quiere que demostremos, es que la iglesia es un medio por el cual servimos a Dios. Es solo entonces cuando la moralidad pasa a la santidad. Porque nosotros no somos santos por vivir una buena vida socialmente, somos santos porque la vida de Cristo ha sido implantada en nosotros, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros somos santos. Y Dios entonces dice: sed santos porque yo soy santo. Así que, hermanos, solo nos queda una cosa. Esperamos que todo el servicio que hagamos como iglesia, ya sea dentro de la iglesia local o fuera de la iglesia, tome este sentido, que sea un fruto del Espíritu Santo, para que, al igual que los filipenses, podamos ser un reflejo del servicio de Dios y que esta iglesia sea un reflejo de la santidad por medio del servicio de cada uno de sus miembros. Oremos. Señor, queremos ir delante de usted para darle gracias porque nos da el privilegio de poder servirle. Le queremos dar gracias porque nos da la oportunidad de ser santos. Gracias porque usted quiso morir por nosotros, Señor, y usted quiso entregar su sangre, Señor, y su vida por la nuestra. Le damos gracias porque desde el principio, Señor, desde la eternidad, usted ya tenía buenas obras para que nosotros anduviéramos en ellas, Señor, y nosotros queremos aprovechar la oportunidad y servirle como una iglesia santa. Queremos que todo lo que nosotros hagamos sea realmente un servicio a su Hijo, un servicio a su nombre, y que nuestra preocupación por los hermanos no sea para mostrar nuestra buena imagen o nuestras buenas cualidades, sino que queremos que realmente reflejen a Cristo, Señor. Y cuando podamos servir, que sea su nombre glorificado y no el nuestro. Pedimos, Señor, por nuestros hermanos que están sirviendo afuera, Señor. Pedimos por Gustavo, por Anita Caselián, que usted esté dirigiéndoles, que usted les esté guiando, que usted les ayude, Señor, a sentir que otras iglesias
están apoyándolos constantemente en oración. Pedimos también por nuestro hermano Vicente Astudillo, por su esposa Bárbara, que usted, Señor, les ayude en la obra de las camelias, que ellos puedan seguir plantando, Señor, en los corazones de los hermanos su evangelio. Dele sabiduría, Señor, para proclamar el evangelio y dele, Señor, pasión por su obra. Damos gracias por nuestros hermanos, Señor, en Escocia, por Matías, por Melissa, que usted les ayude, Señor, en la iglesia en que ellos están sirviendo, Señor. Que ellos puedan seguir mostrando que su iglesia, Señor, no es tan solo una iglesia local, sino que es una iglesia universal. Y que ellos pueden estar disfrutando de eso en Escocia. Lo mismo por Diego, que pueda ser de utilidad, Señor, en sus manos, en la iglesia en Japón, y que él también se deje servir. Utilícelo y utilice a sus hermanos para que ambos puedan crecer en su nombre. Damos gracias por todo lo que usted está haciendo en nosotros y pedimos que nos ayude, Señor, a seguir buscando su nombre, que podamos seguir buscando su gloria y que podamos llegar hasta lo último de la tierra. Gracias por todo, en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos en otra ocasión. Bendiciones. Al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente que murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador.